música llegó a salvar vidas, ver cómo la música podía ser en algunos momentos un momento de grito, ¿no? De decir estamos vivos, estamos aquí, de sentirse humanos todavía, ¿no? Un poco esa deshumanización que intentaban los nazis, la música era una forma de combatirla. Estaba lo que se llamaba la música degenerada por los nazis y entonces estaba prohibido tocar pues, compositores judíos, evidentemente. El swing, el jazz. El swing, el jazz. Entonces hay una historia de superviviente también que decía, por ejemplo, que muchas veces en los barracones los propios músicos, por lo bajo, ¿no?, se ponían a tocar este tipo de música. De hecho hay el estudio número 3 de Chopin, muy conocido como Tristesse, le pusieron letra también. Alma Rosé le puso la letra. Entonces, sin que los alemanes se diesen cuenta y tal, ellos lo tocaban. Entonces era un poco esa forma de sentirse más humano, ¿no? La primera vez que yo fui, nada más entrar en el campo, me fijé en una fotografía y vi que era una fotografía de una orquesta y eso me causó tal impacto que quise empezar a investigar sobre eso y descubrir por qué. Y a raíz de ahí fue una visita, otra. A mí me causó un impacto muy grande, o sea, tan grande que decidí que no volvería nunca más ahí. Incluso venía gente a visitarme, yo vivía en Cracovia y me decían, pero llévame al campo. Digo, no, ahí hay un autobús, puedes ir y verlo tú. Fueron Rocío y fue mi familia y tal, empezamos a investigar cada vez más y al final pues tuve que regresar. No fue de visita al campo, fue directamente a los archivos. Ahí contactamos con Jacek Lajendro, que era el director de los archivos del campo y nos ayudó mucho con todo lo relacionado con la música y las orquestas que había. ¿Y cómo empezó vuestro trabajo? ¿Qué es lo que hacíais día a día? ¿Qué es lo que día a día pedíais? Básicamente llegamos, el doctor Lajendro nos tenía preparada una mesa con 1 metro de documentos de altura y básicamente nos dedicábamos a leer. Yo dedicaba a traducir porque la mayoría de los documentos están en polaco o en alemán. Iba leyendo y traduciendo, íbamos anotando, y todos los testimonios de supervivientes, de gente que había tocado en la orquesta, de gente que había escuchado la orquesta, de por qué se utilizaba la orquesta, de cualquier cosa que pedíamos estaban a disposición. Tenemos fotocopias, tenemos algunas fotografías, tenemos muchas cosas. Y repasando archivos, descubrí la firma de Mengele en uno de los partes de defunción de Alma Rosé. ¿Quién ha documentado todo eso? Con la llegada del ejército ruso se destruyeron muchas de las pruebas, pero otras quedaron. Los nazis en el campo llevaban todo muy escrito, entonces muchos registros los hemos podido ver con la propia letra del comandante del campo, de los jefes de la orquesta. Bajo música de Auschwitz, ¿qué entendemos? Música compuesta en el campo, música que le gustaba a los nazis y se interpretaba para que, por ejemplo, los presos desfilaran. La principal función de la orquesta era acompañar a los presos durante la entrada y la salida del campo cuando los llevaban a trabajos forzados. La orquesta, que no era una orquesta al uso como conocemos, una orquesta formada pues, muchas veces que tenía un acordeón o una guitarra o los instrumentos también que pudieran manejar en ese momento, ¿no? Pues la orquesta tocaba esas marchas, normalmente pedían los alemanes que fueran marchas para que fueran caminando al ritmo. Es muy interesante que había gente de la orquesta que decía, nosotros veíamos que no podían caminar a ese ritmo, ¿no? Entonces, como intentando, porque si una caída en esa marcha suponía en muchos casos la muerte, ¿no? O castigos muy duros para los que iban marchando, entonces aminoraban el ritmo de la marcha en muchas ocasiones para que no fueran tan forzados y a lo mejor lo que podía ser a un ritmo más rápido, unas caídas o algo de eso, intentar evitarlo, ¿no? Pero la mayoría de obras que se tocaban eran obras que les gustaban a los alemanes escuchar y que por falta de partituras lo que tenían que hacer los prisioneros era hacer las transcripciones de esas obras. Por ejemplo, Beethoven tiene que componer de memoria, intentar reescribir de memoria no sé qué obra. Aquí al lado tenemos una partitura, ¿le habéis hecho un vistazo? Sí. Eso es. ¿Y qué es? La Sinfonía en Re mayor de Mozart.
Porque Mozart era uno de los autores Mozart, que les gustaba a los nazis, que les ¿no? gustaba Sí. a los SS. Verdi y Wagner sobre todo también. Beethoven. Claro, todos los compositores alemanes y Alemanes no judíos. alemanes no judíos, efectivamente. Sí. Mendelssohn, por ejemplo, estaba completamente prohibido. Completamente prohibido. Formar parte de la Orquesta del Campo, ¿qué suponía para un preso? Era muy duro porque era como sentirse, según testimonios que hemos podido leer, era sentirse culpable por pertenecer a esa orquesta y tener una serie de privilegios. Privilegios llamamos a una ración de comida más, un cambio de ropa, privilegios que eran enormes en comparación con el resto de prisioneros. Un superviviente, Jack Stromsa, decía: 3 cosas me salvaron la vida: ser ingeniero, hablar alemán y tocar el violín. ¿Qué instrumentos había en los campos? Pues al principio obligaban a los prisioneros a que escribiesen cartas a sus familiares para que les enviasen sus instrumentos. No todos llegaban, otros creían que eran trampas y no lo hacían. Era muy difícil al principio, entonces pues había un acordeón. Al principio la orquesta era un acordeón, una mandolina, un violín y poco más. Después, a medida que iban aumentando las deportaciones al campo, iban aumentando ese número de prisioneros y el número de instrumentos. Hasta recuerdan que en la orquesta de Auschwitz I, el campo principal, reconstruyeron un piano y las teclas cada una era de un color diferente porque no las conseguían hacer bien, el mi estaba en el fa, el sol estaba, y las iban reconstruyendo como podían y sacando los materiales de... Era un piano que transportaban de un lado a otro encima, o sea que era Madre mía. Una cosa muy curiosa. Es impresionante. Incluso se hacían como montajes musicales, ¿no? Sí. Representaciones. Exactamente, se hacían teatros también y todo a disposición de lo que quisiesen los alemanes. Por ejemplo, a las 5 de la mañana no tenían sueño los alemanes y no querían dormir o estaban cansados del cruel trabajo que estaban realizando y decían: quiero escuchar a la orquesta. Entonces a las 5 de la mañana la orquesta arriba y a tocar lo que ellos quisieran. O todos los domingos, ¿no? Todos los domingos los oficiales de las SS traían a sus familias y... Entiendo que tocaban vestidos con la ropa de presos. Tocaban en los... ¿O ellos preferían no ver eso, los nazis? En los conciertos de los domingos, para los familiares y la gente que venía de fuera, vestían con un uniforme y con un gorro blanco. Les daban un uniforme para los conciertos de los domingos. Sí, pero normalmente era el conocido pijama a rayas. Creo que también ofrecieron conciertos para la Cruz Roja Internacional. Eso fue en el campo de Terezín, en República Checa. Fue una estrategia para convencer al exterior, ¿no? Al mundo exterior, que los nazis estaban haciendo un buen trabajo, que los judíos tenían que vivir apartados del resto de la sociedad. En este gueto de Terezín pues se limpiaron los muros, se pintaron, se crearon jardines, se hizo un concierto maravilloso con muchos músicos de los guetos de Varsovia, de Cracovia, de República Checa, y bueno, la Cruz Roja quedó completamente satisfecha de esa visita, porque era un mural. Sí, eran especialistas en propaganda, ¿no? los nazis. Que no había nada malo allí dentro. No torturas ni asesinatos, no había nada, ¿no? Era música y diversión, y la familia junta y todo, ¿no? Nosotros lo hemos llevado más a la parte de combinar la música con la historia, de poder hacer un concierto explicativo. Y hacer un poco también sentir al público esas sensaciones con la música, ¿no? Que es un poco el lenguaje universal. En tu exposición, en la que haces en TEDx, hablas de 3 mujeres, 3 historias. ¿Una que quieras destacar, una de ellas? Bueno, Alma Rosé como violinista, desde luego. Ella fue sobrina de Gustav Mahler, el compositor. Era una gran violinista antes de ser apresada por la Gestapo y trasladada a Auschwitz. Y allí llevó a la orquesta a un gran nivel. Fue
un gran músico y por desgracia falleció allí en el campo, pero... Y esa es la única que se le ha hecho un funeral, ¿no? Una de las fue la presas, única ¿no? prisionera judía que se le realizó un funeral dentro del propio Auschwitz. Y bueno, según cuentan, se lloró su muerte. Se cubrió su cuerpo con una sábana blanca y se llenó de flores. No hay muchas piezas que hayan quedado, porque muchas pues acabaron destruidas o algo. Hay una marcha muy famosa que se utilizaba mucho cuando entraban y salían los prisioneros. La tenemos, aunque no se puede interpretar. ¿Por qué lo no? hemos visto, pues tiene derechos de autor todavía y hay muchos herederos. Hay un tango también dentro del campo. Sobre todo lo que hay es mucha canción, hay mucha canción, cantaban, intentando, pues lo que decía Jorge, escapar un poco, huir de esa realidad. Entonces cantaban mucho y canciones realmente tristes, ¿no? Hay un título que es Nana a mi hijo en el crematorio, por ejemplo, realmente duro. He compuesto tres obras, una sonata que contiene 3 movimientos, uno que se lo dediqué a los héroes del gueto, lo titulé en polaco, Bohaterów Getta, otra que se lo dediqué a los niños del Holocausto, también está el título en polaco, Dzieci, y se llama Niños, traducido al español, y otra que, bueno, después de ver todo esto, contiene en el aspecto musical para mí un poco todas estas emociones, pero digamos que acaba con una sensación de paz, y entonces la he titulado Shalom. Estoy escribiendo el libro, como bien has dicho, aparte de toda la documentación recopilada, de cómo he vivido yo todo este proceso durante estos años, porque es realmente duro. Llega un momento que estás trabajando y viendo imágenes y el ordenador todo el día, llega un momento ya que tienes que parar. Pues toda esa esencia, todas esas historias horribles, pero por otro lado también de salvación y de vida, pues las he querido recoger en el libro. Cuesta que la gente entienda y quiera asistir a un acto como este, ¿no? Porque la gente se imagina todo tan cruel, que lo fue, pero la gente tiene miedo muchas veces a la palabra holocausto. Está un poco harta de ver cosas crudeza, feas en la tele y entonces, yo ya no puedo ver más esto, claro, yo ya lo sé, yo ya no lo puedo ver. Pero lo que no saben a lo mejor es un poco esta parte que nosotros intentamos mostrar, ¿no? Claro. Esa parte hermosa de la música. Para nosotros la música es nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, cómo esa música dio vida también. Ese es el mensaje que realmente intentamos mostrar.